Pasa exactamente en nuestro cerebro cuando la fe se enfrenta al dolor físico. Hoy vamos a meternos de lleno en un estudio fascinante que explora precisamente eso, la increíble conexión entre la oración, la resistencia humana y esos circuitos neuronales que al final nos gobiernan. Mirad, esta frase de San Agustín es, en el fondo, la clave de todo lo que vamos a ver. Resume a la perfección esa dualidad entre la fe y el esfuerzo, esa idea de que la creencia y la acción no pueden ir separadas. Es un concepto que nos va a llevar de viaje desde un acto de devoción brutal hasta las profundidades de nuestro propio cerebro. Pero bueno, ¿cómo se ve esta unión entre fe y esfuerzo cuando la llevamos al límite, al Receptor extremo? pasivo. No es que reciba el dolor y ya está. No. Tiene su propio sistema para gestionarlo, para controlarlo. Y aquí entra en juego nuestra protagonista, la sustancia gris periacueductal, o SGPA para los amigos. Imaginad que es como el interruptor de emergencia del dolor en el cerebro, un sistema diseñado específicamente para bajarle el volumen a las señales de sufrimiento cuando la cosa se pone fea. ¿Y cómo lo hace? ¿Cuál es su truco? Pues esta pequeña área del cerebro produce las famosas encefalinas, que son básicamente los analgésicos naturales del cuerpo. Es literalmente como si tuviéramos una farmacia interna en el cerebro lista para liberar sustancias muy parecidas a la morfina justo cuando más las necesitamos. Y aquí está el punto crucial. La hipótesis científica, la lógica, era muy clara. Si la oración de verdad alivia el dolor, lo más probable es que lo haga activando este sistema, la SGPA, haciendo que el cerebro libere sus propios opioides. Tenía todo el sentido del mundo. Así que, dicho y hecho, como grupo de investigadores se propuso comprobarlo. Se preguntaron, ¿activa la oración este interruptor del dolor del que hablamos? Vamos a verlo. El experimento fue de lo más ingenioso. Usaron estas máquinas de resonancia magnética funcional para poder ver el cerebro en acción, en tiempo real, mientras los participantes, que eran todos personas con una C muy profunda, experimentaban un dolor que estaba, eso sí, totalmente controlado. Y aquí viene la parte más lista del estudio. Para poder aislar el efecto de la fe, compararon dos situaciones. Una era una oración religiosa, personal, genuina, dirigida a Dios. La otra era, por así decirlo, una oración secular, con la misma estructura y palabras, pero dirigida a un señor Hansen que se habían inventado. Así podían controlar el simple acto de concentrarse y recitar algo. El proceso era sencillo y se repetía una y otra vez. Primero, una pequeña descarga eléctrica dolorosa en la mano. Segundo, rezar de una de las dos maneras. Y tercero, puntuar el dolor. Y todo esto, claro, mientras la máquina de resonancia magnética grababa cada pequeño cambio en sus cerebros. Muy bien, pues vamos a los resultados. Y agarraos, porque aquí es donde la historia da un giro que, la verdad, no se lo esperaba nadie. Primero, lo que sintieron los participantes. Fijaos en el gráfico. Cuando rezaban a Dios, no solo decían que el dolor era menos intenso, sino que, y esto es casi más importante, les resultaba mucho menos desagradable. La oración no solo quitaba dolor, cambiaba la experiencia emocional de sufrirlo. Estaba claro que funcionaba. Los números lo dejan clarísimo. Una reducción del 26% en el malestar por el dolor, eso es una barbaridad. Significa que aunque el estímulo físico seguía ahí, la carga emocional, lo que es el sufrimiento en sí, se había aligerado de una forma drástica. Esto nos devuelve, claro, a la pregunta clave. Si el dolor bajó, algo tuvo que hacer el cerebro para que eso pasara. La cuestión era, ¿el qué? Recordemos la hipótesis inicial. La SGPA, esa farmacia de analgésicos del cerebro, debería estar trabajando a tope. Los científicos esperaban ver esa zona del cerebro iluminada como un árbol de Navidad en los escáneres. Y aquí, amigos, llega la gran sorpresa. Ese sistema de opioides naturales del cerebro no se activó. No hubo liberación de analgésicos internos. Nada de nada. Cero. Lo que pasó fue, de hecho, todo lo contrario a lo que se esperaba. En lugar de activar un sistema para aliviar el dolor, la oración lo que hizo fue desactivar las redes del cerebro que nos hacen prestar atención a ese dolor, las que hacen que lo sintamos como algo nuestro, personal, como una amenaza. Esta analogía es sencillamente perfecta. La oración no bloqueó el dolor como lo haría un fármaco, como la morfina. Lo que hizo fue simplemente bajarle el volumen. Fue como si le pusiera al cerebro unos cascos con cancelación de ruido, para que ignorase en gran medida la señal de dolor que le estaba llegando. Entonces, si no son los opioides internos del cerebro, si no es esa farmacia de la que hablábamos, ¿qué es lo que impulsa este efecto de cancelación de ruido? Pues la respuesta es casi tan sorprendente como el propio mecanismo. Y todo al final se reduce a este número. De todos los datos que salieron de este estudio, este es el que de verdad lo cambia todo. Ese porcentaje tan alto es la cantidad de alivio del dolor que se podía predecir sabiendo únicamente la expectativa que tenía la persona. En otras palabras, no era tanto la oración en sí, sino la firme creencia, la convicción de que iba a funcionar.
La expectativa no era un factor más, era el mecanismo principal. Y esto, claro, nos deja con una pregunta final que da un poco de vértigo. Este estudio demuestra que la mente puede literalmente reconfigurar cómo percibimos el dolor, y no a través de la química, sino cambiando el foco de atención y la expectativa. Y esto nos obliga a preguntarnos, ¿qué otros aspectos de nuestra realidad física, de nuestro cuerpo, podrían estar bajo una influencia parecida de nuestras creencias? Ahí lo dejamos.